versículo 2. Salen todos los niños a su iglesia infantil. Los jóvenes también, si hay algún joven aquí que quiere ir a la reunión allá arriba, al segundo piso, puede ir para allá. Iglesia infantil, jóvenes, los que quieran ir a la clase con el hermano Jesse Ureño, es aquí al fondo. Aquí al fondo, recuerden, si usted ha sentido la bendición de las clases tan bonitas que ha dado el hermano Jesse, el otro viernes hay una oportunidad para traerle una ofrenda, un regalito, un buen recuerdo y decirle gracias, maestro, ¿verdad?, por su clase que nos ha dado en estos días. Dentro de poco, para el otro año, va a estar de nuevo el hermano Jesse trayendo una instrucción para los papás. Fue una instrucción que yo recibí con él en Adiestrados para la Excelencia y muy, muy bonita, muy adecuada para nuestros días, para nuestro tiempo. Pero bueno, hermano, vayamos a nuestras Biblias, al libro de Mateo capítulo 10. Mateo 10 del 2 y 3 y 4. Vamos a leer el 2. Dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le entregó. Dios bendiga su palabra, hermano. Bueno, estamos ya con el tercer grupo de 4. Hemos enseñado durante estos viernes que el Señor escogió a 12 discípulos, ¿verdad?, para luego convertirlos en apóstoles. Y hemos estado repasando los nombres, pero hoy estamos viendo el primer nombre del tercer grupo, que es Jacobo, hijo de Alfeo. Ok, no de Alfeo, Alfeo, ¿verdad? Y algo importante con relación a Jacobo, que la única vez que se menciona es solamente cuando se mencionan los grupos de cómo el Señor los llamó. No se vuelve a mencionar nunca más. Jacobo no escribió un libro, Jacobo no hizo ningún milagro, Jacobo no desafió su fe preguntando cosas absurdas como muchas veces lo hicieron otros apóstoles, incluyendo principalmente al apóstol Pedro. Jacobo no hizo algo deslumbrante. Si en algún momento nosotros dijimos que Felipe y Mateo habían sido un poquito dados a mantener el anonimato, mantenerse atrás como Andrés, ¿verdad? Decíamos que Andrés era famoso porque estaba asociado siempre con Pedro, ¿verdad?, el hermano. Pero algo interesante es de que cuando mencionaban siempre el nombre de Andrés tenían que decir y hermano de Pedro, como que Pedro era el que le daba la autoridad a Andrés, como que si Andrés no hubiera podido brillar si no hubiera sido por ser hermano de Pedro. Bueno, lo mismo sucedía con Jacobo, el hijo de Alfeo. Y algo interesante con relación a Jacobo, como les decía, es que se mantuvo todo el tiempo en el anonimato. Bueno, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Por qué lo escogió el Señor Jesús entonces? No sé, si ustedes van a una librería y ustedes buscan, por ejemplo, libros escritos con relación a Pedro, hay para llenar una sola biblioteca de una habitación regular, para llenar solo lo que los grandes escritores, historiadores, arqueólogos han dicho del apóstol Pedro. De todo lo que Pedro dijo, de todo lo que Pedro hizo, todas sus metidas de pata, todas sus virtudes, ahí están. Y son libros y libros y libros. Lo mismo es, ¿cuál otro apóstol? Juan el amado. ¿Qué no se ha dicho del apóstol Juan? Pero vaya usted y busque un libro que hable de Jacobo, el hijo de Alfeo. No hay libros. Nadie ha escrito sobre el apóstol Jacobo. Ahora, ¿por qué lo escogió Dios? ¿Por qué el Señor Jesús lo llamó a las filas? ¿Por qué el Señor Jesús lo hizo discípulo? ¿Por qué el Señor Jesús lo hizo del grupo íntimo de los 12? El único más famoso del tercer grupo es Judas, pero más que todo por su traición. Pero de ahí los otros no se mencionan. Lebeo, el otro Tadeo, no se mencionan. Entonces, ¿qué pasó con Jacobo? ¿Por qué lo llamó el Señor?
Bueno, hermanos, porque primero tenemos que entender que el Señor llama siempre a gente común y corriente como usted y como yo. Dice amén, hermano. Y el Señor Jesús, en su gran sabiduría, sabía lo que estaba haciendo con Jacobo. Y algo interesante que tenemos que recordar nosotros, que cuando leemos toda la historia de los evangelios, vamos a ver también de que Jacobo va a ser uno de los nombres que va a llevar las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. En una de las puertas va a estar el nombre de Jacobo. Pero ¿y por qué si no hizo nada? ¿Por qué si no se escucha más de él? ¿Por qué si él tampoco escribió nada? Podemos leer nosotros lo que escribió Mateo, lo que escribió Marco, lo que escribió Pedro, lo que escribió Juan, lo que escribió Judas, el otro, el bueno, por decirlo así. Pero ¿por qué no Jacobo? Bueno, hermano, porque también Dios nos está dando otra lección. Que Dios no necesariamente se va a comunicar, o no necesariamente se va a relacionar, o no necesariamente va a trabajar solamente a través de personas o con personas que pueden estar solamente enfrente. Cualquiera tiene la oportunidad de servirle a Jesucristo, tanto los que están enfrente como los que están allá atrás. Y en su momento quizás puede traer de allá atrás a alguien hacia el frente. Yo recuerdo que por muchos años yo evangelizaba, y recuerdo que nos habíamos puesto nosotros la meta de salir a evangelizar en el tabernáculo. Cuando los que conocen El Salvador y el tabernáculo estaba en la colonia La Sultana, nosotros salíamos a evangelizar todos los sábados, estuviera como estuviera el tiempo. Y mire que en nuestros países llueve como Dios manda, ¿verdad? Y nosotros íbamos a evangelizar a los parques, íbamos a evangelizar a los mercados, íbamos a evangelizar a las plazas, íbamos a evangelizar puerta por puerta. Era lo que menos me gustaba, pero íbamos a evangelizar a todos los lugares donde se nos ocurriera ir. Y lo bonito era de que en lo que estaba un grupo evangelizando, el otro estaba predicando. Yo nunca voy a olvidar cuando una vez el hermano Toby me dice: bueno, custodio, me dice, subite ahí y empezá a predicar. Y yo le dije: ¿y qué voy a predicar, hermano Toby? Y le dije: pues lo que escuchaste el domingo pasado, me dijo. Predica eso, me dijo. Y yo recuerdo que yo salí con la voz toda ronca y se me había acabado la garganta y las rodillas me dolían de tanto que me temblaron, y recuerdo que tuve un montón de miedo. En otra oportunidad yo les he contado que me hicieron caer al suelo de un zanahoriazo, ¿verdad? Me partieron el lente izquierdo del golpe eso fue en el mercado de Sonsonate. En otra oportunidad vi cómo le partieron la nariz a Michel Díaz, a Miguel Díaz, un gran amigo y compañero mío para esos días de época de predicación. A Michel le partieron, tan duro le pegó el hombre era así como ver al hermano Román o ver al Chava de grande, y Michel de la estatura mía y todavía más delgadito. Y cuando el hombre le pega, lo saca por la puerta del bus hasta la calle, así cayó en la acera. Y sangrando y todo, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo me bajé, ¿verdad? Y yo dije: yo mejor me salgo, porque no, me pega también, ¿verdad? Y entonces, si yo con el blend y con el afán de que le iba a limpiar la sangre, recuerdo que yo le digo: Michel, le digo, esperemos al otro bus, le dije, porque yo dije, que va ahí ese maestro bravo, ¿verdad? Y me dice Michel: no, subamos, me dice. Él tenía más tiempo que yo de estar en el evangelio, era más maduro que yo. Entonces me dice: subamos. Ok, subamos, pues, le dije. Yo ya había predicado varias veces también. Y le digo yo: mira, le digo, déjame a mí predicar. Y me dice él: está bien, predica. Pero al ratito, como al medio minuto, me dice: no, ¿sabes qué? Me dice: voy a predicar yo, me dice. Yo solo me le quedaba viendo al otro, porque yo dije: no, este se vuelve a levantar y yo voy a tener que hacer algo, ¿verdad? O sea, que algo santo, por supuesto, ¿verdad? Y empieza a predicar, para mí, el mejor sermón que yo he escuchado en toda mi vida ese día, Michel. Habló exactamente sobre Jesucristo y cómo llamó a los apóstoles. Hubo un momento que, ¿saben qué hacían los buceros con nosotros cuando subíamos a predicar? Los radios les daban todo el volumen, habido y por haber, y ponían puras cumbias de la orquesta Hermano Flores o de la orquesta San Vicente, o ponían todas esas cumbias malévolas, satánicas y del diablo, y ponían todo, y nosotros a pura garganta tratando de superar el volumen del radio, con la esperanza de que por lo menos el que estuviera ahí enfrente escuchara, ¿verdad? Y resulta de que hubo un momento donde el hombre fue poniendo tanta atención, el motorista, que le bajó completamente el volumen al radio.
Y el bus, lo único que se oía era lógicamente todos los otros motores que iban alrededor, ¿verdad? Y el motor del bus este. Pero yo iba impresionado y yo veía que allí nadie hablaba, nadie se distraía. Cuando nosotros llegamos a la terminal de Occidente, que era cuando se terminaba el tiempo de predicar, porque nosotros predicábamos así, subíamos, el hermano Toby nos subía todos en una van, en una minivan, y cabíamos unos 14 allí, ¿verdad? Y nos llevaba a la terminal de Occidente o a la terminal de Oriente. Ahí nos subíamos de dos en dos, íbamos de dos en dos. Él nos subía los buses, vaya, Custodio y Michel ahí, este albergue y el otro allá, y así nos repartía de dos en dos. Entonces, cuando ya íbamos llegando, nosotros calculábamos el tiempo y teníamos que hacer el llamado. Cuando Michel hace el llamado, la gente se empezó a convertir, y lo más impresionante, que el que le había pegado se convierte también a Jesucristo. Y el hombre lloraba como un niño, hermanos. Y yo me le quedaba viendo, ¿verdad? Yo decía, este estará loco, o de verdad se estará convirtiendo, ¿verdad? Porque estaba bien joven yo en las cosas del Señor. Y recuerdo que entonces todo eso, cuando nosotros regresamos, me tocaba predicar a mí otra vez, ¿verdad? Yo me aseguré que no viniera ese otra vez de regreso con nosotros. Y seguimos predicando. Y así lo hacíamos nosotros cada sábado, hermanos, cada sábado. Ese recorrido de todo ese trayecto, todo ese trabajo nos llevaba un promedio de 4 horas todos los sábados. Y así nosotros fuimos formando la voz y nos fuimos quitando el miedo para poder llevar el evangelio y llevar la predicación. Pero ¿qué sucedía? De eso no se daba cuenta nadie en la iglesia. Nadie se daba cuenta. Nadie nunca nos dio un colón por hacer este trabajo. Nunca, hermanos. Por 14 años que yo estuve sirviendo, y aprovecho como testigo a mi cuñada Lucita, que está aquí, la hermana mayor de mi esposa. Aún allá estuve yo en el Redentor sirviendo mucho tiempo. Dirigíamos cultos, íbamos a evangelizar, plantamos iglesias, y nadie se dio cuenta. Hermano, cuando usted hace un trabajo para el Señor, usted tiene que estar seguro de esto. Cuando usted hace un trabajo para el Señor, usted tiene que estar seguro de esto. Cuando usted hace un trabajo para el Señor, usted tiene que estar seguro de esto, que aunque la gente no se dé cuenta, el Señor lo está contabilizando todo, hermano. Y a Él no se le va a escapar ni la más mínima coma de sacrificio o jota que usted lleve a cabo como sacrificialmente, si lo hace por Él y para Él. En su momento justo Él le va a dar la recompensa, hermano. En su momento justo Él lo va a exaltar. Por eso es que Él muchas veces en los evangelios dice: y cuando tengas que pedirle al Padre, o cuando tengas que orar, o cuando tengas que entrar en oración, entra a tu aposento, entra a tu habitación, entra a tu dormitorio, entra a tu cuarto, entra a un lugar donde nadie te vea. No trates de lucirte. Ahí demuestra que te gusta orar, ahí demuestra que te gusta danzar, ahí demuestra que te gusta hablar en lenguas, ahí demuestra lo que te gusta hacer para mí. Pero normalmente todos esos dones nosotros los practicamos cuando alguien nos está viendo, y no cuando estamos a solas. ¿Y qué dice el Señor al final? Y cuando fuere tiempo, lo que hiciste en silencio, yo te exaltaré en público. ¿Lo dice el Señor o no lo dice? Bueno, hermano, entonces usted tiene que trabajar como lo hizo Jacob. Él quizás fue una persona que se mantuvo siempre atrás, en el anonimato. Es más, no era del grupo confidente de nuestro Señor Jesucristo, no era del grupo de confianza, pero en algún momento Él mostró fidelidad. En muchos momentos Él mostró calidad para mantenerse allí. Fíjese lo que vamos a leer ahora en Juan 6. Vaya conmigo a Juan 6. Juan 6. Juan 6. Y me va a tener un poco de paciencia, porque vamos a ver un relato muy interesante, donde el hijo de Alfeo estaba ahí presente. En el versículo 22 dice: el día siguiente, la gente, Juan capítulo 6, versículo 22, ¿lo tenemos? ¿Ok? Dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos.
pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Todo eso lo estaba escuchando Jacobo, hijo de Alfeo. Tal vez él no irrumpía, tal vez él no le quitaba la palabra, tal vez él no hacía una pregunta para interrumpir el discurso del Señor, pero escuchaba y entendía muchas cosas. Y por eso nosotros vemos a un hombre que se mantuvo fiel al llamado que el Señor le hizo, porque va a ver lo que pasa más adelante. Y le dice: permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjese, ¿cuál es la pregunta que le hacen? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para cumplir con lo que tú nos mandas? ¿Qué debemos de hacer para obedecer? ¿Qué debemos de hacer?, le preguntan. Entonces el Señor Jesús respondió y les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y mire cómo empieza a cambiar el discurso, y lógicamente empiezan a cambiar los sentimientos, y por ende empieza a entonarse otro ambiente, otra atmósfera alrededor. Mire lo que sucede. Recuerde y mantenga en su mente la pregunta del versículo 28. Mantenga eso en su mente. Luego fíjese, entonces le dice Jesús: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan, porque ellos estaban pensando en el maná. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, les dice él. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Recuerden que ellos en ese momento estaban batallando en su mente de que ese era el hijo de José, el carpintero. ¿Cómo que de repente ahora es el pan del cielo? Si para decir que alguien viene del cielo estaba prácticamente confesando de él mismo que él es Dios, que él era Dios. Entonces empezaron a chocar las doctrinas. Los principios doctrinales que estaban en la mente de estos hombres que estaban escuchando empezaron a chocar. Empezaron a no hacer clic, empezaron a echar chispas. En la mente de ellos hubieron un montón de cortocircuitos, porque no entendían exactamente y no se acoplaba a lo que ellos habían aprendido por años en sus casas, desde muy tiernos, desde muy niños. Entonces, mas os he dicho, el versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y ese es el problema de la gente, hermano, que muchas veces vemos y no creemos, vemos y olvidamos, vemos los grandes milagros de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido alguna vez la bendición de Dios? ¿Cuántos hemos recibido respuesta a nuestras oraciones? Pero ¿qué sucede? A los días lo hemos olvidado. Porque yo lo decía el domingo pasado, hermano, los milagros de Cristo no hicieron que la gente se convirtiera, ni siquiera los fariseos ni los saduceos, que sabían mucho. El que se convierte a Jesucristo es cuando reconoce que es pecador, que se arrepiente de sus pecados y que reconoce que Jesús es el Salvador. Esa persona se va a convertir aunque no haya visto milagros.
Entonces es interesante ver cómo el Señor les empieza a decir, muchas cosas han visto, ustedes han visto grandes milagros de parte mía, ustedes han visto proezas de parte mía, pero no creen. Todo lo que el Padre me da, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Por eso es que la salvación no se pierde, porque cuando una persona llega a Jesús ya no es echado fuera. Dígame, iglesia. Ahora, algunos creen que han venido a Jesús solo porque han venido a una religión, o algunos creen que han venido a Jesús solo porque han entrado a una iglesia como esta, o no malinterpretemos. Y por eso es que nosotros tenemos que entender lo que es doctrina, lo que es enseñanza y lo que solamente es un culto devocional. Normalmente, hermanos, déjenme decirle esto, normalmente los domingos, nuestros cultos en todas las iglesias son cultos devocionales. Es para levantar la devoción de la gente. Es para que se anime a alabar, a cantar. Y qué bueno cuando alguien a través de un canto llora, qué bueno cuando alguien a través de un canto se ríe, qué bueno cuando a través de un canto se anima, qué bueno. Y por eso es que principalmente las predicaciones de los domingos tienen que ser motivacionales, dinámicas, positivas. Pero hermano, si usted realmente quiere aprender profundamente la palabra de Dios, usted tiene que tomar tiempo para ir a una institución con maestros y con personas académicamente autorizadas para poder enseñar. Si no, usted no va a pasar de lo que siente todo el mundo a través de una simple emoción por el tono, por la música, por la predicación, porque en ese momento el pastor dijo algo que realmente me impactó, que tenía que ver con mi vida. Pero hermano, la vida cristiana no se trata solamente de emociones y de lo que yo siento o de lo que me alegra y de lo que me hace sentir feliz. ¿Por qué razón? Porque yo entiendo que para ser cristiano, aún en medio de los grandes problemas que me puedan venir, en medio de las grandes malas noticias, malísimas noticias, yo tengo que mantener mi base, mantenerme estable, mantenerme anclado a Jesucristo y su palabra. Dice amén, hermano. Pero para eso, hermano, un cultito del domingo no lo va a llenar, no lo va a hacer llegar a la estatura que usted quiere llegar tal vez. Tiene que leer 10, 15 capítulos diarios, hermanos. Y tenemos que releer y meditar y tenemos que aprender y tenemos que memorizar y tenemos que ir a otros libros y tenemos que abrir los diccionarios y si no gastar en un diccionario, gastar en un buen comentario, gastar en un libro de homilética, de hermenéutica, de escatología, soteriología, y son términos que tal vez a nosotros nos parecen desconocidos o innecesarios. Cualquiera dice, no, yo solamente con ir a la iglesia y persignarme ya la hice. Bueno, eso es lo que usted cree. Pero cuando venga el gran problema, cuando venga la gran dificultad, porque a todos nos va a llegar eso, hermano, a todos. La Biblia lo dice, este sagrado libro lo dice. Cuando vengan los días malos de los cuales tú digas, no tengo de ellos contentamiento, ¿qué vas a hacer? ¿El cantito del domingo te va a sacar de tu crisis? No. Y por eso es que el Señor los está desafiando. Y fíjese hasta dónde los va a desafiar, hermano. Fíjese, trate usted de entender, métase, trate de sentarse ahora en ese poco de tierra, en ese poco de polvo. Imagínese que usted está en un campo donde hay pedazos están llenos de tierra, con piedras, o llenos de grama, por allá hay arbustos, por allá hay mucha gente, y usted apenas tiene un lugar donde sentarse. Vaya en su mente y trate de sentarse ahí. Imagínese a Jesús que le está enseñando esto. Y le dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Por qué perdió entonces a Judas? ¿Se da cuenta? Perdió a Judas porque Judas fue de Cristo, pero Cristo nunca fue de Judas. Judas le perteneció al Señor, pero él nunca quiso voluntariamente que él fuera su Señor.
había siempre un momento bien especial entre sus discípulos y Jesucristo. Ellos prácticamente desde el día que lo llamó el Señor para que le sirvieran, normalmente estuvo estropeado, estuvo el proceso de conversión, el proceso del llamado al discipulado, el proceso de convertirse en apóstol, estuvo lleno de muchos altibajos, de muchos sinsabores, de muchos desacuerdos. Muchos de ellos no estaban de acuerdo con lo que Jesús decía, muchos de ellos no estaban de acuerdo con lo que Jesús hacía, muchos de ellos no lo entendían, muchos de ellos, pero se mantenían y trabajaban y trataban de adelantar un poquito cada día. Algunas veces retrocedían en vez de adelantar, pero ahí iban en la lucha. Y el asunto, que este asunto no es un asunto de un día, de un mes, de un año, 2 años, 3 años. Es un asunto de toda la vida, como el matrimonio. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que algunos no tenían la capacidad de soportar la forma en que el Señor los estaba tratando, la forma en que el Señor los estaba moldeando, los recursos, las maneras que Dios usaba para moldearlos. Ellos traían preconcebida una idea de cómo tenían que ser tratados. Ellos decían, si quiere el Señor nos tratara siempre con milagros, o siempre nos hiciera favores, o siempre nos bendijera. Pero algunas veces los regañaba, otras veces los exhortaba, algunas veces los latigueó, otras veces los trató de diferente manera. Porque cuando Él estaba hablando a este grupo del que estamos leyendo hoy, no estaba solamente con los 12 discípulos, estaba con miles de personas que estaban escuchando, y a todos ellos les llamaba discípulos del Señor en ese momento. Y ahí estaba también Judas. El mismo mensaje que escuchó Pedro, el mismo mensaje que escuchó Juan, el mismo mensaje que escuchó Felipe, el mismo mensaje que escuchó Bartolomé, el mismo mensaje que escuchó Jacob, fue el mismo mensaje que escuchó Judas. ¿Por qué Judas no reaccionó igual? Es por la manera en que lo recibimos, hermanos, y cómo procesamos nosotros nuestros pensamientos. Ahorita, por ejemplo, si yo digo algo, yo digo un énfasis, cualquier cosa, la forma en que Elizabeth va a procesar lo que yo digo va a ser muy diferente en la manera en que lo va a procesar el hermano Pedro o la hermana Dunia, o allá la hermana Calderón. Cada uno va a procesar de manera diferente lo que uno dice, y eso era lo que estaba pasando exactamente en ese momento. Y el Señor iba en ese momento a sacudir el palo, iba a colar a su grupo de discípulos, los iba a probar y los estaba probando. Y dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo, y yo, dice Él, el Señor Jesús. Hermanos, pónganse ustedes a pensar. Toda la gente que lo estaba escuchando, la gran mayoría había visto a Jesús en todas esas vecindades desde niño. ¿Cómo es que ahora viene a hacer semejante confesión? Bueno, es que ellos no habían aprendido a distinguir algo que usted sabe y que yo sé, que en ese mismo personaje habían 2 esencias, la humana y la divina. Allá había un Jesús hombre, pero también había un Jesús Dios Salvador. Y eso es lo que no podían ellos distinguir. ¿Qué pasa? Decían. ¿Qué es lo que está diciendo? Está bien si eso lo hubiera dicho él inmediatamente bajando del cielo, hombre, y rodeado por ángeles, y que estuviera con una gran corte celestial, y estuviera vestido de mantos reales, de ropas reales, y se vieran las trompetas del cielo, que de hecho se vio, ¿verdad? Cuando él fue bautizado se abrieron los cielos y se oyó una gran voz que dijo: he aquí mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, a él oíd, ¿verdad? Pero quizás ese día, cuando ya estaba él hablando, ya no eran los mismos que habían escuchado aquel día. Entonces viene y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo
le resucitaré en el día postrero. Mire, esta gente estaba dispuesta a decir: mira, Jesús, nosotros te creemos que tú puedes hacernos una mesa, que tú puedes hacernos una puerta, que tú puedes hacer unos cuantos banquitos, pero que tú nos vas a resucitar. Hello, Jesús, ¿de cuál fumaste hoy, mano? Si hemos jugado pelota juntos, ¿ah? Hemos salido a jugar chibolas, canicas, a jugar trompo, capirucho. Jesús, que no te acordás que cuando chiquito hasta armamos una pandilla. Jesús, que no te acordás que chiquitos íbamos a la misma escuela, a la misma sinagoga. ¿Cómo es que hoy entiende lo que le estoy diciendo, hermano? Era un gran choque intelectual el que estaba teniendo en ese momento todo este grupo. Entonces, ¿qué hacían en el versículo 41? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Cómo se murmura? Vaya, empiecen todos a murmurar. Quiero oírlos. Vamos a ver. Este está hablando paja, este está borracho, quizás saber de cuál fumaron, quizás viene desvelado, no, quizás no, y todos murmurando, ¿verdad? Murmurando. Wichi. ¿Ah? Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto? Del cielo he descendido. Jesús respondió y les dijo, y les dice todavía algo más fuerte, más pesado, para hacerlo sentir más mal. Fíjense que el Señor Jesús, como que lejos de atraer a la gente, lo que quería era que se le fueran. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros queremos ver las iglesias llenas. Y nosotros, ay, se me va a ir el que más diezma, ay, ay, se me va a ir el, ay, no, Jesús no. Jesús, mire, no murmuréis. ¿Y qué les dice? No murmuréis entre vosotros. Ya los vi, les digo, que son chismosos. Ya me di cuenta. ¿Ah? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Se lo repite. Como te cayó mal, te lo vuelvo a decir. ¿No te gustó? Ahí te va otra vez. ¿Te molestó? Bueno, papá. ¿Ah? Sí. Vea que este era un sermonazo el que él estaba predicando. Tremenda predicación. Y mire lo que le dice ahora. Escrito está en los profetas. Como para decirles, les voy a demostrar cuán dundos son, porque ustedes no conocen la escritura, aunque se creen fariseos. Ustedes creen que saben mucho cuando realmente no saben nada. Escrito está, les dijo en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Parecía una adivinanza, ¿verdad? Y entonces, ¿qué creer? De cierto te digo, el que cree en mí, ¿tiene qué? Vida eterna. Yo soy, diga conmigo, el pan de vida. Y mire dónde se va a meter hoy, hermano, el Señor, todavía más duro, más pesado. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron, les dijo. Vaya, ¿dónde está? Tanto orgullo por su abolengo, tanto orgullo por su procedencia, tanto orgullo porque aquel se cree de aquella tribu, el otro de la otra tribu. ¿Dónde están muertos? Les digo. Están muertos, vaya. Este es el pan. Y yo me imagino que el Señor Jesús en ese momento se señaló a sí mismo, cosa que nosotros no podemos hacer. Cuando nosotros lo decimos, tenemos que señalar siempre al cielo, ¿verdad? Él es el pan. Jesús es el pan. Y todos los predicadores hacemos esto, ¿verdad? Yo recuerdo a un hermano que tengo años de no verlo, pero lo amo mucho en el Señor, el hermano Albino Meléndez. Yo no sé cuántos conocen al hermano Albino, un nicaragüense. Él siempre que estaba predicando tenía la costumbre de decir él, y señalaba hacia la pared así. Y yo decía, ¿quién? Decía yo. Él, Jesús decía tal cosa. Él, Jesús. Y es la costumbre que uno tiene, ¿verdad? Uno tiene la costumbre de decir, el Señor dice bla, 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 ¿verdad? Y el diablo que se cae para abajo. Y el Señor allá y Jesús aquí. El Señor allá y Jesús aquí, ¿verdad? Como que fuéramos John Travolta, ¿verdad? Así es que fíjese ahora dónde los va a meter, hermano. Un gran conflicto intelectual, un gran conflicto espiritual, un gran conflicto doctrinal. Les iba a pegar una revolcada como nunca se la han dado a ninguno de nosotros en una universidad de teología o en un seminario.
Yo soy el pan, dice. ¿Dónde me quedé? No, me fui muy adelante. Yo sí, cómo no, el versículo 48. Yo soy el pan de vida, les dijo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come, no que muera. Otra. ¿Cómo que no nos vamos a morir, Jesús? Si allí solamente en tu aldea hemos enterrado ya media aldea. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, les dice. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es que, hoy resulta que este es caníbal. O nos quiere convertir en caníbales. Piensa en lo que estaba diciendo, hermano. Y cuando usted se va exactamente al término en griego de lo que es carne, es la carne que se come. No se estaba refiriendo a otro tipo de carne, no es otro tipo de traducción, dice carne que se come. Imagínese usted si alguien aparece y le dice: ¿quieres tener éxito en los Estados Unidos? ¿Quieres tu ciudadanía? Imagínese que usted estuviera mojado, porque aquí nadie es mojado, todos somos ciudadanos, amén, al menos del cielo. Ok, entonces, imagínese usted que le dijera al Señor, una persona X, si me comes a mí, te volvés ciudadano. Yo sé que muchos se lo comerían, pero como aquí era un asunto espiritual más difícil, ¿verdad? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré, y dijo, hoy le voy a hablar más fuerte todavía, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los contendían entre sí diciendo, empezaron a discutir, a murmurar, ¿verdad? A pelearse. Así como muchas veces nos peleamos nosotros por la predicación, ¿verdad? Yo sé que por mi predicación nadie pelea, pero ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Fueron específicos, lo que no les gustó. Y recuerde que en todo eso estaba ahí Jacobo, el hijo de Alfeo, escuchándolo todo. Y toda esta gente conocía también la palabra. Conocían a los profetas, conocían a Moisés. Habían leído muchas veces, o al menos visitaban una sinagoga para escuchar y para ser instruidos. ¿Cómo? Ahí estaba Alfeo, sentado así. Ya me imagino yo. ¿Qué? Espérate, man. ¿Qué? Porque eso está difícil. Póngase usted en los zapatos de ellos, hermano. Imagínese que usted en este momento apareciera Jesucristo aquí y nos dijera: la salvación ya no es como era antes, hoy la salvación va a ser de otro modo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿A qué? Le tiramos todas las Biblias y vamos a buscar piedras y lo apedreamos. Y mire qué interesante, hermano. Fíjese ahí. De cierto os digo, si no coméis la carne. No, estaba en el 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, miren, dundos, vean para acá, les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre. ¡Hala usted! Si era prohibido beber sangre, era prohibido comer sangre. Es más, hasta el día de hoy, aunque estamos en la época de la gracia, para nosotros sigue siendo prohibido comer sangre. ¿Sabían ustedes eso? Aún en forma de moronga. ¿Se acuerdan de la moronga? Rica que era, ¿verdad? Pero prohibida. Yo cuando me convertí, el hermano Toby un día dijo: no, esos que andan comiendo moronga. Ay, dije yo, los de Soyapango, dije. ¿Verdad? Ay, nomás, ya no morón. La carne tiene que ir bien asadita. A mí me gustaba la carne medio más, que dijera todavía mu. ¿Verdad? Cuando le vendían mu, ay, está bueno. Mira, no, bueno, hay que comer sangre. Y ahora mire lo que les dice él: y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucito. Y se lo vuelve a decir por tercera vez para hacerlo doctrinal. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hoy resulta que un pedazo de Jesús
con una copa de su sangre es lo que me va a dar vida eterna, decían ellos. Qué bonito. Es más, cuando quisieron matarlo no fue para comérselo. Cuando quisieron matarlo fue para sacarlo de sus vidas, porque los estaba confrontando, los estaba desafiando, les estaba demostrando qué tontos eran y que no entendían. Y todo esto estaba escrito por Isaías, todo esto estaba escrito por la ley de Moisés, todo esto había sido profetizado 700, 800, 900 años antes de que él lo dijera ese día. Pero ellos no lo entendían, porque desconocían, habían leído la palabra, habían leído, por decir algo, hipotéticamente, habían leído la Biblia, pero no la entendían. Y una cosa, hermano, es leer la Biblia y otra cosa entenderla, porque el que la entiende la obedece. Entonces, una cosa es muy diferente de la otra. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo con el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ojo, mire lo que pensaban todos y lo que sucedió. Hubo una reacción. Y recuerde que en medio de todo ese grupo estaba Jacobo, hijo de Alfeo. Ahí estaba, escuchando. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. En una sinagoga lo dijo. Al oírlas muchos de sus discípulos, diga conmigo, sus discípulos, gente que había visto sus milagros, gente que había comido con él, gente que había viajado con él, gente que había dormido bajo el mismo techo en que él dormía. Sus discípulos, al oírlas muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Nunca pensaron en nosotros. Nosotros la podemos oír y la podemos entender. Amén. Y es más, hemos sacado provecho de eso. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros ya somos salvos por la carne de Cristo y por la sangre del Cordero. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuran, ya no solo los fariseos, ya no solo los saduceos, hoy los de adentro también estaban murmurando. También los de adentro. Sus amigos, sus íntimos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y yo me imagino que todos los discípulos, hoy va a pedir disculpas, ¿verdad? No, ¿cuál? Versículo 62. Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Qué sucede después de que Él es crucificado? ¿Qué sucede después de que fue crucificado? Resucitó. Y después de que resucitó, se les apareció varias veces, ¿verdad? Y después de que se les apareció varias veces, la última vez que estuvo con ellos, ¿qué sucedió? Lo vieron levantarse, lo vieron irse. Entonces, Jacobo estaba ahí y muchos no pudieron ver cuando él fue levantado, pero Jacobo sí, porque miren lo que pasa allí. Pero hay algunos de vosotros que no, ¿dónde voy? En el versículo 63, ¿verdad? 62. Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás. Mucha gente no entiende esto, hermano. Por eso es que cuando usted ande evangelizando, cuando usted esté predicando en algún lugar y no le crean, no le entiendan, no se enoje. En ese momento el Espíritu Santo no ha querido tocar el corazón de esa persona. Por eso es que esa persona no ha podido entender, por eso es que esa persona no se ha podido convertir a Jesucristo. Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ya se me fue la mitad, ay no quiero que se me vaya la otra mitad. ¿Qué dijo? ¿Se quieren ir ustedes también? Les dijo. Por la misma puerta donde ustedes van a salir, pueden salir los demás, les dijo. Así les dijo.
Uno de pastor no puede hacer. Ay, ya que vamos a hacer eso nosotros, ¿verdad? Nosotros cuando vemos que la gente quiere ir, y póngale llave a las puertas, que nadie salga, y menos los que diezman más, ¿ok? Esos me los ponen aquí al frente, ¿verdad? Y cuando, mire qué desafiada la que les pega. Ya no estaba hablando con el fariseo, ya no estaba hablando con el saduceo, ya no estaba hablando con el dueño o el administrador de la sinagoga, hoy estaba hablando con sus íntimos. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿se quieren ir ustedes también? Y le respondió Simón Pedro. Siempre hay uno que es inteligente en el grupo, ¿eh? Y a pesar de que era bocón, dijo: Señor, ¿a quién qué? Habló en nombre de sus amigos, habló en nombre de Jacobo, el hijo de Alfeo. No habló en nombre de él nada más. Quizás todos los demás le dijeron: Pedro, mira, nos está echando el hombre. ¿Y cómo que nos va a echar? Si yo me quiero quedar aquí con él, estoy bien, estoy aprendiendo. No, hombre, pero decirle algo, pero vos siempre estás, vos sos el amigo de él, hombre, sos íntimo. Además sos el más bocón, no tenés pena para hablar. Anda, decíselo. Y viene él, el apóstol Pedro, y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Ahí está la diferencia. ¿Por qué no se fueron? ¿Y nosotros hemos qué? ¿Y nosotros hemos qué? Eso hace la diferencia, hermano. Creer. Muchos oyen y no creen. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres ¿qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces el Señor le dice a la respuesta de Pedro, le da otra respuesta a través de una pregunta: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Yo hubiera esperado que le hubiera dicho: muy bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, y que sigue dándoles. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Purificando el árbol, purificando la semilla, purificando el fruto. Estaba sacudiendo. Se quería realmente quedar con los que creían, con los que podía trabajar, con los que se iban a sintonizar con Él, con los que se iban a poner al nivel de Él. Estaba sacudiendo, estaba zarandeándolos. Y entonces viene y les da todavía la respuesta para zarandear un poco más, para que Judas se fuera decidiendo ya a entregarlo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12, pero fue el que se perdió. Con relación a Jacobo, el hijo de Alfeo, no podemos recopilar nosotros mayor información a través de la Biblia, porque la Biblia no lo menciona. Pero algo importante es que algunos historiadores cuentan que él murió predicando el evangelio, salido de las fronteras norte de Israel. Algunos dicen que murió apedreado, como Esteban. Otros dicen que fue crucificado como Jesucristo. Y otros dicen que fue matado a golpes, que le formaron una emboscada y lo empezaron a golpear hasta que lo mataron. Como haya muerto, lo importante es esto: que una de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén lleva el nombre de Jacobo, hijo de Alfeo. Y eso quiere decir que perseveró hasta el final. La pregunta es para usted: ¿usted va a perseverar hasta el final, hermano? Porque aunque muchos están profetizando y están predicando que vienen días mejores o días buenos, yo no lo creo, hermano. Yo creo que vienen días peores. Y la iglesia poco a poco, sin darnos cuenta, porque estamos adormecidos en nuestros propios encantos y estamos nosotros automatizados, no nos damos cuenta, hermanos, que nos estamos acercando a un tiempo donde nuestra espiritualidad va a ser probada también. Y no va a ser probada por Obama, va a ser probada por el que escribió su palabra. Él es Jehová de los ejércitos, Jesucristo, Rey y Señor, que lo dio todo y espera que su pueblo lo dé todo también para Él. Dice amén, hermano. Si el mundo lo reconoce o no lo reconoce, que no le importa, hermano. Pero la responsabilidad que usted ha decidido cumplir delante del Señor, por el Señor y con el Señor,
hágalo, porque cuando sea tiempo, Él le va a dar a usted la corona de vida, si es que entramos al cielo cuando venga el día de gloria. Dice amén, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias por tu gran amor. Gracias, Padre, porque realmente tu palabra, al abrirla, destella luz. No luz que puedo ver con mis ojos de la cara, pero sí una luz que la puede sentir mi alma, la puede sentir mi corazón, la puede sentir mi mente, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres eterno y tu verdad es para siempre también. Y tus promesas son para todos los que hemos creído. Y mientras la iglesia ora, hay alguien aquí que tal vez dice: yo quiero creer también en ese Jesús, porque yo le creo a sus promesas. Y yo creo que Él ha prometido que todos los que decidamos por Él vamos a entrar al cielo. Entonces, si usted quiere experimentar la entrada al cielo, usted lo que tiene que hacer es acepte a Jesús como su Salvador personal. ¿Habrá alguien que lo quiere hacer aquí? Levante su mano ahí donde está. Levante su mano en señal de que usted recibe a Jesús como su Salvador personal. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá una persona que quiere entregar su vida en las manos de Cristo? ¿Habrá alguien? ¿No? Bueno, entonces vamos a orar para ser despedidos. Iglesia, póngase de pie. Padre, nos vamos de este lugar, mano, de tu presencia, y úsanos, Señor, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. No hay vigilia hoy, recuerde, la vigilia es el 28, el último viernes del mes de diciembre, para entregar el año en las manos del Señor y recibir el siguiente. Entonces es el viernes 28. No olvide, hermano, que este domingo usted puede venir vestido de algún tema bíblico, Moisés o judío, como Jesucristo, o como José, como ovejita, no como lobo, please, ni como diablo, ¿ok? Así es que, hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que les vaya bien, y no venga solo el domingo, traiga un invitado, traiga...